Laura, una seguidora del canal, me envió un día un mensaje diciéndome que tenía que conocer a una mujer muy especial. Una mujer con la capacidad de comunicarse con los animales. Había leído sobre algunas personas que tenían esta capacidad, pero nunca había conocido en persona a nadie. Y así fue como conocí a Mariby Simona, la mujer que habla con los animales. Estoy seguro que su historia os va a fascinar tanto como a mí. Gracias, Laura, por haberme presentado a Mariby. Sin ti este vídeo no hubiese sido posible. Y gracias, Mariby, por haberme permitido mostrar a través de mis ojos la historia de tu vida. Y a todos vosotros que estáis ahí acompañándome en esta aventura, espero que esta historia os toque el corazón. Cuando empiezas a hablar con animales, no te cabe ninguna duda de que tienen una sabiduría y un conocimiento que nosotros hemos perdido. Todo empezó en un viaje por África que hice con unos amigos. Estábamos en una reserva natural y en una de estas vas con el coche muy despacio y había un grupo de gacelas a un lado de la carretera y de repente me doy cuenta que están todas mirando hacia el otro lado. Vuelvo la cara y veo de entre la sabana salir la melena roja como fuego encendido de un león y al salir me clavó la mirada y escucho: ¿tú quién eres? Y ya aquello fue como, ostras, digo, no, león, ¿cómo va a ser? No. Pero lo más gordo fue que después de ese ¿y tú quién eres?, de dentro de mí, no de la cabeza, sino de esta zona, se lee un aún no lo sé. Y aquello ya, ahí sí que ya digo, bueno, se me está yendo la cabeza. Hice así, con la cabeza dentro del coche, el corazón me palpitaba como se me iba a salir por la garganta y bueno, pues seguimos camino y hasta me olvidé de aquella experiencia durante años. Pero todavía en aquel viaje, como una semana más tarde, por esa vez estábamos haciendo un viajecito en un barco. Y en esa ocasión se acercó una ballena. Y yo recordé que antes de empezar ese viaje un amigo me había dicho: he soñado contigo hablando con ballenas. Pero luego me dice: claro que también puede ser porque vi una película de una chica que hablaba con ballenas hace un mes. Y ya digo, ¡buah! Esa era la peli, ¿no? Entonces se me había olvidado, claro. Pero cuando vi la ballena dije: esta es la mía. Dije, venga, ¿qué le digo? Ah, bueno, le voy a decir hola. Y estaba pensando esto y de repente recibo de la ballena: hola. Claro, un hola de ballena es un pelotazo enorme que lo notes en todo el cuerpo. Y yo muy digna, pero si todavía no le he mandado nada, no, solo estaba pensando que se le iba a mandar. Y ya empiezo, hola, hola, wow, es que va a ser cierto, ¿no? Hola, hasta que ya digo, bueno, Mariby, cambia de tema y luego ya te piensas si esto es verdad o no, ¿no? Y bueno, me acordé de un libro que había leído hacía tiempo en el que decían: explícales los barcos balleneros, a qué se dedican, diles que no se acerquen. Empecé a contarle de los barcos balleneros y ella me dice: me resbala. Claro, yo ahí que todavía estaba con mi duda de esto es verdad o no, digo, leñe, va a ser verdad porque esto es lo último que yo hubiera pensado que una ballena te dice cuando le quieres advertir de los barcos balleneros. Y me dice: me resbala. Y yo, no, a ver, ¿cómo? No me has entendido. Y dicen: me resbala, no importa, lo único que importa es el amor. Y digo, no, ya, sí, el amor está muy bien, pero si te matan, y ella seguía, lo único que importa es el amor. Y ya en una de estas, un poco desesperada, digo, no me está entendiendo. Y me dice: no, la que no entiende todavía eres tú. Y sentí que efectivamente no lo entendía, pero que estaba delante de una verdad que era más grande que yo. Yo haberme creído que las ballenas son los seres más inteligentes del planeta. Y sin embargo ahí estaba machacona diciéndole a la ballena que no se estaba enterando. Y también me di cuenta que un poco como especie vamos así por la vida. Le di las gracias. Entonces mi voz está la voz de bueno, a ver si esto es verdad, ¿no? Volvió a salir y dice: venga, si esto ha sido verdad, ahora me despido y la ballena se irá. Y cuando me despedí, ella salió del agua, nos miramos y ya entró y se fue. Y durante mucho tiempo eso no lo conté, más que a una amiga cuando volví. Y es la que me dijo: oye, ¿sabes que existe la profesión de comunicador con animales? Y justo coincidió esa información con que vino una chica de Suiza a dar aquí un curso y me enteré. Y digo, ¿y si resulta que lo de la ballena se puede hacer así cuando tú quieras y puede hacerse más, ¿no? Y dije, mira, yo voy a probar. Y al entrar en el curso aquel, fue como el Dr. Dolittle igual. Había un perrito al fondo de la sala que tenía el brazo
escayolado. Y fue a entrar y le escucho, tú, ¿me pones la mano aquí, por favor? Es que me duele. Fui para allá, pongo la mano y a todo esto el perrito me iba diciendo, dile que a ver si nos podemos quedar a vivir en la casa en la que estamos ahora, que la otra es mucho estrés, que el otro no me deja vivir. Y yo le iba diciendo a la persona, él dice que si no os podéis quedar a vivir en la casa en la que estáis ahora. Y al ver la cara de ella es cuando tomé conciencia de que estaba hablando con el perro como si fuera uno más. Pero salí asustada de allí, claro, tanto de repente sin darme cuenta, Entonces yo me agarré a que como no había terminado el curso no podía hacerlo, ¿no? Hasta que el perrito con el que había hablado, Curro, se puso malito. Y entonces su persona por aquel entonces me dijo, mira, no conecto con la profe, ¿podrías tú preguntarle a Curro, que yo sé que te lo dice? Me dio apuro decirle que no, entonces me puse y Curro me dijo, mira, me pasa esto, necesito esto, y tú tienes miedo. Y yo, ¿miedo? Dice, sí, tienes miedo porque has visto lo que somos en realidad y ahora te da miedo tenerlo que integrar en el mundo que vivimos, te da miedo enfrentarte a todo eso. Y me dice, pero si nosotros los animales sabemos hacerlo y vivir felices, ¿cómo no vas a saber tú? Para mí la comunicación entre especies es la base de todo un camino de reconexión con la Tierra. Y de ese camino, la comunicación con los animales es la llave, la manera que yo conozco, la manera que yo siento que hay para conectar con los animales. Lo primero es conectar tú con tu propio corazón. Y desde ahí empiezas a sentir, desde ahí se va abriendo la puerta a un intercambio de imágenes, sensaciones, emociones, todo. Decimos hablar pues para entendernos porque nos estamos entendiendo, pero es mucho más profundo. ¿Cómo podemos estar en ese punto en el que haya quien piense que los animales no sienten? Si se les ve en los ojos, se les ve en todo, ¿no? Son muy sensibles. Es impresionante cómo se amoldan a este mundo que nosotros hemos creado sin crearse todas esas corazas que nosotros sí nos creamos para poder sobrevivir. Y parte de lo que los animales nos enseñan ahora es a abrir el corazón, quitarnos esas corazas y aprender a vivir en este mundo con el corazón abierto. Nos ven un poquito como un hermano pequeño al que hay que ayudar a recordar. Un compañero de círculo que tiene mucho miedo y que hay que tratar con mucho cuidadito y con mucha paciencia, porque si no rápidamente se asusta, se cierra y otra vez hay que empezar de cero. El trato que damos a los animales obviamente no es el que ellos les hace más felices, pero es que tienen una capacidad de entrega y una fe en la vida que les ayuda, ¿no? Les ayuda a aguantar todo lo que nosotros desde la inconsciencia y esos corazones cerrados que todavía tenemos somos capaces de infligir sobre ellos, a veces sobre nosotros mismos, sobre la naturaleza, ¿no? Es como una falta de vida en nosotros y la proyectamos fuera y nos parece que son objetos. Ellos, como saben esto y saben que la única manera de sacarnos de ahí es ir abriendo el corazón, ir abriendo corazones, pues ellos se prestan y esperan pacientemente a que nos demos cuenta. Los animales me han enseñado a reconectar con la vida, a vivir desde la alegría y la magia. He aprendido que todo es posible. He aprendido que todos somos iguales, que aunque tengamos cuerpos distintos e incluso puedan cambiar nuestros valores, de fondo todos somos lo mismo. He aprendido a sentir que todo está unido. Todos somos distintos y todos somos lo mismo.